¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy, para los amantes de la historia de nuestra bella tierra, les presentamos nada menos que una adaptación del cómo fue la salida del arquitecto Luis F. Molina de Culiacán, huyendo de la revolución. Versión escrita por él mismo, en su libro El mundo de Molina. La revolución que se inició en todo el país el 20 de noviembre de 1910, en Sinaloa tuvo muchos colaboradores, siendo el principal un señor llamado Gabriel Leiva, que era autoridad de una población del distrito de Sinaloa. El gobierno del señor Diego Redo trató de sofocar el primer levantamiento en el estado, siendo la primera víctima el señor Leiva que lo encabezaba. Por toda la república había nuevos levantamientos y todo esto se sabía por la prensa y las personas que llegaban a Culiacán de otros lugares del país. En Sinaloa también se sucedían nuevos brotes, ya fuera en el distrito del Fuerte y hasta en el mismo de Culiacán, en donde residían los poderes del estado. Además Gabriel Leiva, que fue el primer brote de rebeldía, aunque en una forma civil y ninguna militar, los primeros en tomar las armas en contra del gobierno del general Porfirio Díaz, fueron en el distrito de Culiacán, Juan Banderas y Ramón F. Iturbe, y en otros distritos aparecían otros cabecillas en rebeldía. Como primera providencia, decidí llevarme a mi familia a Los Ángeles, California, en donde pensaba permanecer hasta que se resolviera la situación revolucionaria. Partimos en el mes de abril de 1911, y con nosotros salieron para allá otras numerosas familias, que consideraban su situación insegura dado que la revolución, cada día, tomaba más incremento. Entre los pasajeros estaba la viuda y familia del exgobernador Martínez de Castro, que por cariño las personas que la conocían, le llamaban Chata. El gobierno del estado funcionaba a medias, pues se ocupaba más en la defensa de la población que en los asuntos administrativos. Yo tenía algunas cantidades depositadas y en préstamo al ayuntamiento de Culiacán que me redituaban 1% mensual. De estas cantidades retiré una parte para hacer los gastos del viaje, no recuerdo si fueron 4 o 5 mil pesos, cantidad que yo consideré suficiente para el viaje y una estancia en Los Ángeles, que no consideraba muy larga, cosa en que equivoqué totalmente. En Los Ángeles estaban viviendo Jorge Almada y su esposa Carlota, hermana de Teresa mi esposa. Allí llegamos, y ellos nos esperaban en la estación del ferrocarril. Ya habían buscado una casa de huéspedes bien situada y acondicionada. La casa era de Agnes Smith, una señora de Sonora que estaba casada con un americano. En cuanto llegamos a esa casa notamos mucho desaseo y mala comida, por lo que procedí a buscar otro lugar con mejores condiciones. A los pocos días encontré una casa en la calle 16 que pertenecía a una familia española. El señor se llamaba Benito Rodil y la señora se llamaba Lolita. Tenían una hijita de 12 años llamada Rosita. Nos cambiamos. Ahí estuvimos pocos porque los señores Rodil buscaron otra más grande y mejor acondicionada con jardines a los lados y al frente. Allí quedamos muy bien instalados. En dicha casa también estaban alojados Nacho y Angelina Saiz, hijos de una familia de Culiacán, a quienes nosotros conocíamos. También estaban don Antonio Monteverde, su esposa y su hija que estaba casada con el licenciado Abelino Espinosa, que había sido gobernador de Sonora. Los niños Saiz estaban allí estudiando y los señores de Sonora igual que nosotros iban huyendo de la revolución. En Los Ángeles también estaban don Francisco Orrantia, la señora Redo, el licenciado Barrantes y otras muchas personas del estado y otros de Sonora. Así que no nos sentíamos aislados. Pasaron algunos días y pensé que no debí dejar mi puesto en Culiacán, sino compartir con el gobernador Redo la suerte que él corriera. Resolví regresar acompañado de mi hijo Luis, dejando allá a mi señora y mi hija María Teresa. Así lo hice, tomé el tren para Culiacán, encontrando en mi casa a mi hermano José, que se la había encargado. Ya para ese tiempo la revolución iba en aumento. Mi hijo, Luis, y yo solos estábamos en nuestra casa, solo con un sirviente de confianza. Mi hermano José se había ido a la hacienda de Pericos. Para entonces ya no había servicio de correos, por lo que no recibíamos periódicos ni cartas.
La población estaba muerta. El comercio solo había en el mercado y a las primeras horas de la mañana, no había carruajes ni movimiento de trenes. La población parecía un panteón. Yo, por encargo del gobernador, instalé una bomba en el río Tamazula, con tubería oculta para que se pudiera tener agua, aunque fuera en pequeña cantidad, ya que se temía que de un momento a otro cortaran el servicio de agua que surtía a la población, cuya instalación estaba en el río Humaya al lado opuesto a la población. Pasaban los días y las noticias que cada vez era mayor el aumento de revolucionarios. Por las noches mi hijo y yo nos sentábamos en la banqueta. Pasaban muy pocas personas y de vez en cuando se oía el grito de centinela alerta, que daban los soldados que estaban apostados en diferentes puntos de la ciudad. El jefe de las armas era el general Higinio Aguilar, y el segundo, era un coronel de apellido Morelos. Este coronel era muy apreciado de las personas del gobierno y gente pacífica de la ciudad. A él le tocó hacer la defensa de la población cuando fue tomada por los revolucionarios. Una noche estando mi hijo y yo sentados en la banqueta pasó por allí el general Aguilar, acompañado del señor Francisco Andrade y Canto prefecto del distrito. Se detuvo con nosotros para saludarnos y pedirme unos gemelos, porque los suyos los había perdido. Yo tenía unos bastante buenos y alcanzaban larga distancia. Se los di y ya no los volví a ver. Una noche estábamos ya acostados cuando llamaron al zaguán y fui a abrir. Era un tipo que había sido uno de mis trabajadores, iba con el propósito de preguntarme cómo podía cortar la luz de la ciudad, ya que lo habían comisionado para hacer esta maniobra, y no quería hacerlo sin mis indicaciones pues consideraba el asunto peligroso. Le dije que no podía decirle eso ya que yo formaba parte del gobierno del señor Redo, y no debía dar ninguna opinión que causara perjuicio al mismo. También le dije que no se expusiera a preguntar eso a nadie, porque se exponía a que lo denunciaran. Yo no diría nada porque de hacerlo, su vida corría peligro, pero otros sí podían denunciarlo. Las cosas se iban poniendo de mal en peor. En otra ocasión fue un carpintero que había trabajado conmigo, para decirme, que me tenía un gran afecto y agradecimiento, y por ello era que iba para decirme que esa noche iba a haber un baile en la casa del señor Salmón quien vivía al costado de Catedral, baile al que iba a concurrir el gobernador Redo, y que ya se había nombrado a las personas que lo iban a apresar, y dar facilidad a los revolucionarios para que pudieran entrar a la población, ya una vez que el gobernador estuviera en poder del grupo rebelde. Le agradecí el aprecio y le aclaré que era mi deber decírselo al gobernador para que no se expusiera, claro sin decir quién me lo había dicho para que no se expusiera su vida. Así lo hice y no concurrió al baile, en cambio, me invitó a que lo acompañara a dar algunas vueltas en la plaza y así lo hicimos. Yo iba temeroso de que el gobernador fuera atacado. Dimos varias vueltas a la plaza y después quiso que fuéramos a ver el baile por la calle sin entrar a la casa. En la plaza había muy poca gente, pero afuera de la casa del baile estaba a reventar. Nada ocurrió y casi a medianoche nos regresamos a nuestras casas. El gobernador Redo tenía en su favor ser un hombre de gran presencia de ánimo y nada de temor, aunque sabía que tenía muchos enemigos políticos casi siempre andaba solo o acompañado de algún amigo, pero sin llevar policías ni andar armado. Esa cualidad le reconocimos, pero esta misma circunstancia dio lugar a que al salir del estado para Los Ángeles, California, en la línea divisionaria con Estados Unidos, en Nogales, acompañado de numerosas personas amigas suyas, se pusiera a platicar con varias personas de su amistad y sin pensarlo mucho pasó al lado mexicano en donde los revolucionarios lo apresaron y lo condujeron al cuartel revolucionario en Nogales, Sonora, en donde se vio en inminente peligro de ser fusilado, dado que era la chusma y el desorden lo que imperaba en aquellos tiempos. Yo había regresado a Culiacán por el cumplimiento de mi deber, pensaba que debería estar con el gobernador hasta el último momento. Tenía intención de quedarme en mi casa hasta, mandé poner en el zaguán una trinchera de costales de arena, lo mismo que en las ventanas, mandé hacer una noria para el servicio de WC, porque suponía que faltaría el agua para el servicio del drenaje. Compré una gran cantidad de cajas de agua gaseosa y bastantes comestibles para sostener, en caso necesario, un prolongado sitio a la población.
En estas condiciones estábamos, mi hijo y yo, resueltos a afrontar todo peligro que se presentara, cuando una mañana recibí un recado de Alejandro Redo para que fuera a verlo lo más pronto posible. No me gustaba dejar nada para otro día, así que fui a verlo de inmediato a su casa, que era en la que vivió don Fortunato de la Vega, tío suyo. En cuanto llegué me dijo: ingeniero, sé de buena fuente que Juan Banderas viene en busca de venganza y que usted está en la lista de las personas que, según él, tienen que sufrir el castigo en sus manos. Así que le aconsejo que de inmediato salga de la población. Puede contar con mi apoyo en hombres de confianza, así como una pequeña canoa que tenemos en reserva en la hacienda de El Dorado. Cuando yo supe esto, decidí salir ese mismo día para dicha hacienda. Alejandro Redo le habló por teléfono a Miguel Díaz, que era su administrador, dándole instrucciones para que pusiera a mi disposición todos los elementos que tenía reservados para él mismo y le agradecí todo lo que hacía en bien mío, y más que me expresó especial afecto diciéndome que él contaba con pocos amigos y que yo era uno de ellos. Le dije a mi hijo que ese día saldríamos de la población, también se los hice saber a mis cuñadas, Florencia y Úrsula, dejándoles en guarda las pocas prendas de valor que tenía. Me dirigí a la estación del Sud Pacífico para conseguir un armón. Ahí se encontraba el gobernador Redo acompañado del coronel Morelos, esperando tener una conferencia con el ingeniero Manuel Bonilla, quien representaba al señor Madero y que acompañaba a las fuerzas que trataban de entrar a la ciudad. Cuando don Diego me vio me preguntó qué hacía yo allí, por lo que contesté que esperaba salir para El Dorado. En su optimismo me dijo que era preferible que me esperara, pues tenía la seguridad de que llegaría en unos 2 días fuerzas de Mazatlán, que nunca llegaron. Pero yo ya estaba resuelto de mi viaje, al que invité a mi amigo el licenciado Heriberto Zazueta, quien no aceptó. Todo lo hice con el mayor sigilo, y solo me valí para que me ayudara Camilo Beltrán, un antiguo empleado mío en la empresa de luz. En mi casa quedó solo el mozo, después iría a ocuparla mi hermano José. Ya todo arreglado, mi hijo y yo nos fuimos en un coche a la estación del Sud Pacífico, en donde ya estaban arreglados por Camilo Beltrán 2 individuos que manejaran la carretilla que había conseguido del jefe de la estación del ferrocarril. No recuerdo la fecha de esta salida de Culiacán, pero sí recuerdo que ya era bien entrada la tarde. Allí me despedí de Camilo, que era la única persona que sabía de mi viaje. Ya instalados mi hijo y yo en el armón, emprendimos la marcha, lamentándose los que manejaban, que este armón era muy pesado y que seguramente no resistirían para llegar a Quilá, lugar en que yo había dicho a estos 2 hombres, para no dar la dirección exacta, que era la hacienda de El Dorado, como una precaución. Así íbamos caminando y ya al oscurecer estábamos en un lugar que se llamaba San Rafael, estación del mismo ferrocarril. Allí había un gran escándalo por las fuerzas revolucionarias que estaban en posición de ese lugar, y yo por precaución ordené a mis hombres que no llegaran hasta la estación, sino que nos detuviéramos un poco antes. Dejé a mi hijo Luis en el armón y yo me fui a la estación para solicitar del jefe de la misma que me cambiaran el armón por otro que fuera menos pesado. Afortunadamente lo conseguí y procuré que me lo llevaran hasta el lugar en que estaba el que traíamos. Nos cambiamos de lugar sin ninguna dificultad y con la buena fortuna de que los soldados revolucionarios no se dieron cuenta de nosotros, pasando entre ellos, puede decirse, sin haber tenido ningún contratiempo, no obstante el peligro de que nos hubieran reconocido. Así seguimos nuestro camino y la noche iba en aumento. A las 12 de la noche vimos las luces verdes de la desviación del ferrocarril para El Dorado. Entonces dejé a mis hombres que me llevaran a El Dorado en lugar de seguir para Quilá, habiéndome contestado que ellos no lo harían porque ya estaban muy cansados. Me costó trabajo convencerlos y me sentía violento por la negativa. Perdí allí casi 1 hora solo mediante un aumento en efectivo de la cantidad en que estaban contratados accedieron a mis deseos. Continuamos nuestro camino y llegamos a El Dorado como a las 3 de la mañana. Yo no conocía el lugar, y no obstante que llamamos a varias puertas, en ninguna nos quisieron abrir. Por fin, sin saber cómo, llegamos a la casa de la hacienda, y allí dándome a conocer nos abrieron la puerta.
Pasamos en esa casa solo unas horas porque en cuanto amaneció nos fue a ver el administrador Miguel Díaz, quien me advirtió del peligro al estar yo allí, ya que la mamá de Juan Banderas allí vivía y que Juan iba con frecuencia a verla. Comprendí que no podía quedarme en ese lugar, ya que Banderas, del que trataba de esquivar su presencia, podría encontrarme y sin tener ninguna defensa. Entonces le pedí que nos llevaran a la isla de Gejote, propiedad de Redo, poniendo a mi disposición 2 hombres de confianza y una canoa para salir de inmediato. Así lo hicimos, y ya al mediodía estábamos en la isla, en donde solo había una mala casa y una bodega. En la casa vivía la familia que cuidaba el lugar, y en la bodega solo había basura y unas calabazas. Detuve a los 2 hombres que me había proporcionado Miguel Díaz, así como la canoa, pues era un recurso para poder salir de allí. Pasamos 5 pésimos días en aquel lugar, pues no había nada que comer y en las noches nos tendíamos en unas tarimas sucias con un solo petate por colchón. Las ratas pasaban sobre nosotros a cada momento y debido a esta molestia no podíamos dormir. Todos los días mandaba a un muchacho, con una garrocha y un pañuelo que sirviera de bandera para que si pasaba alguna embarcación se detuviera y nos recogiera, pues no veía posible la salida de ese lugar. Así pasamos 5 días, y mi hijo Luis me dijo: «Oye papá, si seguimos aquí nos vamos a volver locos». Tenía razón mi hijo. Yo, con el propósito firme de resolver el problema que tenía enfrente, me decidí a salir del Gejote, que llaman isla, pero que realmente es una pequeña península. Al fin, después de mucho pensar y viendo que no había posibilidad de que nos recogiera alguna embarcación, decidí que nos fuéramos para el puerto de Altata sirviéndonos de los mismos hombres de confianza que nos dieron en El Dorado y usando la misma canoa. Llegamos al puerto de Altata, casi a las 12 del día y como allí tenía relación con algunas personas me dirigí a la casita de una familia de apellido Elenes. Me recibieron muy bien, nos dieron de comer, así como a mis hombres que nos habían acompañado. Pregunté en el puerto por la posible salida de ese lugar, y me dijeron: «Hace mucho que no pasa ningún vapor porque el puerto está cerrado al tráfico, ya hace varias semanas está aquí una compañía de zarzuela que llegó de Culiacán en espera de salir para Mazatlán o para Guaymas». Hablé con algunas de estas personas y una de ellas, que fue señora, me entregó una carta para un familiar suyo para que le hiciera favor de ponerla en un lugar en que funcionara el correo. Las señoras Elenes de la casa en que nos hospedamos, me dijeron: «Aquí no hay manera de salir por agua, porque ningún vapor llega al puerto». Y se les ocurrió ofrecerme como medio de salir de allí, a 2 individuos que contaban con una canoa. Pensé en el asunto y les pedí que me llevaran con esos 2 hombres con los que me arreglé mediante una determinada cantidad, para que en la madrugada del siguiente saliéramos de allí, para lo cual tenía que contratar unos caballos para que nos condujeran hasta un estero llamado La Vejiga. Mandé preparar unos pollos, pan y tortillas para tener que comer en la travesía, que duraría 2 días. Pagué y despedí a los 2 hombres que nos llevaron de la isla de Redo a Altata, y a la mañana siguiente casi sin haber luz, ya teníamos allí los caballos para irnos al estero de La Vejiga. Como no había en donde escoger porque los revolucionarios ya habían requisado los caballos útiles, solo contamos con 2 caballos casi inútiles y un burro para llevar el equipaje, y así emprendimos el viaje de salida del puerto de Altata. En el camino nos encontramos a Miguel Gagiola, un amigo mío, que iba en camino para Culiacán. Me sorprendió que fuera a ese lugar que estaba amenazado de tener un sitio prolongado, pero en esta época de revolución, la gente no sabía en dónde podía estar con más seguridad. Después de hablar un rato con él nos despedimos y cada cual siguió su camino. Llegamos al estero La Vejiga, ya bien entrado el día, abordamos la canoa y emprendimos el viaje siguiendo toda la costa. La canoa iba manejada por 2 remeros y aunque tenía una pequeña vela, esta casi no se usó por falta de viento, así que se usaron los remos de mis 2 hombres que nos conducían. Al principio yo iba locuaz y de buen humor, pero poco a poco se me fue quitando, cuando vi que por un nudo mal tapado de la canoa iba entrando el agua, que teníamos que estar sacando con un bote de hojalata. Además,
Cada vez que pasábamos por una bocana que comunicaba directamente al mar, la canoa se inclinaba para un lado, temiendo que se nos volteara. Las horas pasaban y nosotros sentados y sin tener ningún movimiento hacía que las rodillas las sintiéramos como soldadas, porque ya no podíamos extender las piernas. Así continuamos y... Papá, me dijo Luis, veo que tú no hablas nada. Le contesté que nada tenía que decir, pero la verdad era que, en vista de que la canoa no ofrecía ninguna seguridad, iba con mucho temor por el sol, el reflejo del agua, y la incómoda postura, siendo mi temor mayor cuando la canoa bailaba, al pasar por las bocanas, pues con el movimiento de las aguas, la canoa se inclinaba demasiado y por momentos esperaba que nuestra embarcación se volcara y fuéramos a dar al mar. Por fin a eso de las 5 de la tarde llegamos a la isla de Altamura, en donde desembarcamos con dificultad, pues parecía que las rodillas las teníamos soldadas, debido a que en todo el día no habíamos estirado las piernas, y solo a eso de mediodía habíamos bajado de la canoa para tomar un pequeño refrigerio. Ya en la isla caminamos a su interior y encontramos algunas casitas, dirigiéndome a la de mejor aspecto, pedí alojamiento y nos fue concedido. Allí encontramos a un amigo mío que no recuerdo su nombre, que huía de la revolución. Allí pasamos la noche, habiendo tomado una frugal cena. Mandé preparar unos pollitos para que nos los sirvieran para el día siguiente. Nuestras camas fueron tarimas con tejidos largos, como se usan en esa región. Como estábamos muy cansados dormimos bastante bien, y a la mañana siguiente, después del desayuno continuamos nuestro viaje con las mismas molestias e incomodidades de la víspera. Así navegamos hasta el mediodía en que desembarcamos, para tomar alimento y sobre todo, para tener algún descanso. Mientras íbamos navegando teníamos que ir sacando el agua de la canoa. A veces los hombres que remaban sin fatiga aparente, ponían una pequeña vela para que el viento los ayudara. Después del mediodía me dijeron que a la distancia veían una pequeña embarcación, pero que no sabían si estaba navegando o estaba detenida. Yo no distinguí nada y seguimos, y por fin, ya casi al oscurecer, vi una embarcación que por sus dimensiones me pareció un acorazado. Llegamos a ella ya anocheciendo. Luis y yo subimos al barco y hablé con el capitán a quien le manifesté mi propósito de salir de allí. Me dijo que no me podía aceptar como pasajero porque ya se había cerrado el rol y que si estaba ahí se debía a que se había varado. El capitán se apellidaba Molina, hombre raro y muy mal hablado. Cuando me dio su negativa, le dije que de allí no me bajaría ni a mí, ni a mi hijo, y que solo empleando la fuerza lo podría conseguir. Cuando vio mi resolución cambió completamente, y me ofreció que nos llevaría, y que en el puerto de La Paz, Baja California, me ocultaría en su camarote. Sin embargo, yo deseaba no llegar a ese caso, por temor de alguna dificultad, y me aconsejó que mandara a mis barqueros a Puerto de Playa Colorada, para ver si se conseguía el pasaje para mi hijo y para mí. Así lo hice, di 40 pesos a mis barqueros para que nos compraran los pasajes, los cuales afortunadamente se consiguieron, regresado estos dos hombres hasta las 12 de la noche, pues el puerto estaba muy distante. Una vez que tuve los boletos en mi poder, liquidé a mis hombres y así regularicé nuestro viaje para el puerto de La Paz, Baja California. A las 7 de la mañana que subió la marea el barco estuvo a flote y emprendimos la marcha con rumbo a La Paz, pero como a las 11 de la mañana se volvió a varar el barco y allí perdimos más de una hora, hasta que de nuevo volvió a flote y seguimos adelante sin ningún tropiezo. Como el barco tenía que atravesar el Golfo de California y las corrientes marítimas eran transversales a la ruta que llevábamos, el movimiento de nuestra embarcación era muy fuerte y yo temía que nos acostara porque el barco caminaba muy ladeado. Yo continuaba protestando por este movimiento, aunque sin marearme, y recuerdo que uno de los pasajeros que iba también para La Paz, me hacía ver que este movimiento o zarandeo que llevábamos, no era de peligro, aunque sí molesto. A Luis, lo acosté en una litera que se le llamaba camarote, y de allí no se levantó hasta que llegamos a La Paz, pues el pobre de mi hijo sí estaba bastante mareado. Por supuesto que la ropa que llevaba, que era blanca, ya tenía color de mugre,
y más porque ya tenía de puesta muchos días y con ella estaba tanto de día como de noche, al igual que yo. Ese barco que al principio me pareció un transatlántico, se llamaba el Mavari y pertenecía a un señor de apellido Avaroa. Cuando ya a bordo lo examiné, vi que era un barquichuelo, que lo habían construido en el puerto de Loreto de Baja California. En el comedor o la cámara como la llamaban, estaban algunas tablas en forma de alacena, a la que llamaban camarotes y en uno de ellos fue en donde estuvo mi hijo Luis. Solo había una silla para todos los pasajeros y un solo vaso para todo el pasaje. Los alimentos estaban en relación con el barco y como lo ocupamos bastantes días, los jueves y domingos nos daban un plato extra que era calabaza cocida. Al barco para ayudar al motor que apenas podía con el barco, algunas veces le ponían velas. Al fin llegamos a La Paz como a las 6 de la tarde, busqué alojamiento por una noche para Luis y para mí, pues el barco tenía que seguir para tocar los puertos de Loreto, Mulegé y Santa Rosalía y de allí atravesar nuevamente el Golfo de Cortés para ir a Guaymas. Sentí un gran placer cuando bajamos a tierra pues hallé signos de civilización. Aunque el mencionado puerto era pequeño, tenía un aspecto muy simpático, con una avenida de palmas, calles regulares y buenas casas. Allí encontré un señor Seudor que conocí en Culiacán, y él me dio ayuda para encontrar casa en donde dormimos. Recuerdo que me hizo muy buena impresión cuando fuimos a una nevería a tomar un refresco, por su aseo y buen arreglo. Por supuesto la nieve que tomamos Luis y yo, nos pareció deliciosa. Pasamos un día entero, que fue domingo, en La Paz, y el lunes siguiente seguimos nuestro recorrido para llegar en la tarde al puertecito de Loreto. Este puertecito es de muy poca importancia y no tuvimos interés de conocerlo, así que no desembarcamos. Seguimos nuestro camino hasta llegar al puerto de Mulegé. Este puerto sí me interesó conocerlo y bajamos un rato. Allí encontramos que había una fábrica de hielo y modestas tiendas, pero el poco tiempo que permanecimos allí se ocupó Luis en pescar, con tan mala suerte que los peces que caían en el anzuelo, nos decían los marineros que no servían para comer, no obstante que estábamos a ración de hambre. Allí permanecimos casi todo el día y en la tarde salimos para Santa Rosalía en donde está el mineral del Boleo, que pertenecía a una compañía francesa. Navegamos parte de la tarde, toda la noche y al día siguiente llegamos a Santa Rosalía, al oscurecer. Cuando íbamos llegando, recuerdo que me dio muy buena impresión el puerto, pues a la entrada, se veía por un lado un foco grande color rojo, y por el otro lado otro de color verde, ambos focos eran de luz eléctrica. Cuando el Mavari estaba en las maniobras de anclar, vimos en el muelle una gran cantidad de gente que gritaba llenándonos de insultos, eran los trabajadores mineros que estaban en huelga y casi todos borrachos. Esta era la causa de esta muchedumbre que se apiñaba en el muelle. Yo aconsejaba al capitán del barco que no desembarcáramos, pero no tomó en cuenta mi observación y desembarcamos en medio de esa gente desordenada. Busqué un lugar para permanecer con alguna seguridad. Allí me informaron que la población estaba dividida en dos partes, una se llamaba México y la otra, no recuerdo bien si era con el nombre de París o Francia. Optamos por ir en busca de un hotel a esta última parte de la población. El dicho hotel era el único en esa parte de la población y en él nos acomodamos. Allí nos informaron que los mineros continuaban en huelga, y allí oíamos los gritos y el desorden en que estaban, pero que se esperaba el vapor de guerra el Tampico que llevaba soldados para reducir al orden a los huelguistas. Así fue como a la medianoche ya no se oía ningún ruido y todo quedó en calma. Al día siguiente nos levantamos y recorrimos parte de la población que se sostenía únicamente con los elementos que producía la mina de cobre de El Boleo. Vimos las plataformas que por los cerros transitaban acarreando el metal hasta la fundición. Visitamos una magnífica tienda en donde se vendían desde una aguja hasta máquinas de coser, ropa, herramienta, etc. Yo buscaba la manera de salir de ese puerto en otro barco que no fuera el Mavari, pues sabía que, con motivo de haberse varado en la playa Colorada, se habían levantado las láminas que formaban el casco del buque y que la capitanía del puerto quería dejarlo allí hasta que se le hicieran las reparaciones. Además,
Ya estaba aburrido del mal servicio y la mala alimentación que nos daban a bordo. Fui a buscar al jefe del puerto y allí me informaron que la compañía francesa, dueña de la mina, tenía 2 vapores que eran el Courigen número 1 y el 2, y que seguramente el primero saldría al día siguiente para Guaymas. Fuimos a la oficina y allí me afirmaron lo dicho. Entonces compré nuestro pasaje y embarcamos en el Courigen número 1. Este vapor era más grande que el Mavari y tenía mejor presentación, pero una vez que estuvimos en él vimos que había menos comodidades que en el Mavari, pues no había ni donde sentarse, ni una mesa, ni una cama, aunque esta hubiera sido mala, y preguntado por mí el encargado del barco, me respondió que estos barcos eran solamente para llevar ganado y no pasajeros. Además, me avisaron que la salida de ese vapor había sido cancelada y que por lo mismo, ya no iría a Guaymas. Volví al Mavari, que ya estaba completamente lleno de pasajeros, la mayor parte de gente minera. Eran como las 2 de la tarde, el calor era excesivo cuando regresé por mi hijo Luis, quien se había quedado en el hotel, en mi espera. Por fin, a las 4 de la tarde ya embarcados en el Mavari, emprendimos el viaje al puerto de Guaymas, saliendo a la vez del mismo puerto de Santa Rosalía, el vapor de guerra Tampico que regresaba a Guaymas. Después de haber cumplido la comisión que llevó a Santa Rosalía, que era apaciguar a los mineros huelguistas. Como digo, salimos a la vez el Tampico y el Mavari, pero muy pronto nos tomó la delantera el Tampico porque tenía mejor máquina, haciendo un viaje bastante feliz. No obstante, la lentitud con que caminaba nuestro vapor, llegamos al puerto de Guaymas a eso de las 2 de la tarde del siguiente día, habiendo llegado al mismo puerto, el Tampico al amanecer, así que llegamos nosotros con más de medio día de atraso. Ya en Guaymas busqué acomodo en el hotel más próximo que tiene vista a la bahía y bien ventilado. Mi hijo Luis y yo nos bañamos, para luego ver la manera de trasladarnos a Nogales. En la estación me informaron que el ferrocarril había estado interrumpido por muchos meses a causa de los puentes quemados, pero que desde ese día comenzarían a correr los trenes con regularidad. Inmediatamente tomé nuestro pasaje para Nogales, saliendo en la mañana siguiente, haciendo el viaje. En nuestra compañía el licenciado Elenes Gagiola, que había sido nuestro compañero desde que salimos de Playa Colorada, del estado de Sinaloa. Llegamos a Hermosillo y allí se despidió de nosotros nuestro compañero de viaje, el licenciado Elenes Gagiola, llevándonos al tren unos distintivos revolucionarios para que puestos en la solapa del vestido pudiéramos bien salir de cualquier dificultad que tuviéramos. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que pocos momentos antes de salir de Hermosillo vimos llegar muy fatigado por cierto al licenciado Gagiola, quien nos dijo que no se quedaba en esa población debido a que había muchos soldados que lo conocieron en la población de Álamos, en donde había sido juez. Así es que seguimos en su compañía hasta llegar a la población fronteriza de Nogales. La llegada fue ya casi oscureciendo y me ofreció que nos llevaría a un hotel de un amigo suyo para que allí cenáramos y después embarcamos en el tren en donde haríamos el viaje y que nos llevaría a la población americana de Los Ángeles. Llegamos a dicho hotel, cuyo propietario era un francés, que hablaba muy bien el español. Después de tomar asiento en el restaurante y las respectivas presentaciones, el licenciado Gagiola preguntó al propietario del hotel qué novedad tenía. A lo que contestó que en la mañana de ese mismo día había llegado el gobernador Redo con su comitiva y que todos ellos habían pasado la línea divisoria, pero que el gobernador Redo, por un descuido volvió a pasar parte de México y que los revolucionarios, aprovechando esta circunstancia lo habían apresado, llevándoselo al cuartel que tenían en esa población. El desorden reinaba en esa ciudad y la falta de disciplina era general en ese grupo revolucionario. Se hicieron gestiones para que se pusiera en libertad al señor Redo, y el coronel que mandaba esas fuerzas contestaba que a él no lo mandaba nadie, ni el propio señor Madero, pues él solo obedecía a su soso, que era la carabina que usaba. Tan luego como oyó este relato el licenciado Elenes Gagiola, nos dijo que, por precaución se iba al lado americano, aprovechando una puerta del hotel que correspondía al propio lado americano. Por mi parte confieso yo que sentí pánico por todo lo que oí en el relato que nos hizo el dueño del hotel y consideré que nuestra presencia allí podría comprometernos.
suponiéndonos compañeros de la comitiva que había acompañado al señor Redo. Así que ya ni terminamos la merienda, saldé la cuenta y nos fuimos por la puerta por la que había pasado al otro lado nuestro compañero Regiola. Confieso que cuando pasamos al lado americano, sentí un gran alivio y una enorme tranquilidad de espíritu, ya que pisábamos tierra en la que se tenía toda clase de garantías. Fuimos a buscar a la comitiva del señor Redo que estaba alojada en el Hotel Moctezuma, encontrándonos con el licenciado Alejandro Buelna, con el señor García Fajardo, íntimo amigo de Redo, y a las monjas de un colegio de Culiacán, que tenían en lo que se llamaba Mesón de San Carlos. Creo que allí estaba también mi amigo Alejandro Redo, no lo recuerdo bien, pero es de suponerse que allí estaba, porque siempre fue el compañero de su hermano Diego. La superiora del colegio me dijo que yo había hecho muy bien en salir de Culiacán, ya que el general Cabanillas, que era el que había tomado el colegio para convertirlo en cuartel, se empeñaba en que las monjas le dijeran en dónde estaba yo, pues este hombre me tenía como su enemigo y según les dijo quería hacer un ejemplo fusilándome. Yo confieso que, a este hombre no lo recordaba, no obstante que conocía a toda la gente, pero posteriormente supe que tenía inquina en contra mía, porque siendo él un simple carpintero, lo ocupé alguna vez para que me hiciera unos trabajos para el kiosco que se hizo en la plazuela Rosales y que por haberlo hecho mal no los había querido recibir. Esto fue bastante para que me guardara rencor, no obstante que habían pasado 10 años. En Nogales, Arizona no quise ocupar ningún hotel y pasamos la noche en el Pullman, ya que a la mañana siguiente seguiríamos nuestro camino a Los Ángeles ya de noche, con las personas que habían acompañado al gobernador Redo hasta este lugar. En la mañana salimos para Los Ángeles, habiendo telegrafiado en Nogales a mi amigo y concuño Jorge Aimada, para que nos esperara en la estación del ferrocarril, habiendo llegado en la tarde. Allí nos esperaban Jorge, su esposa Carlota, mi señora y María Teresa, Jesús Almada y algunas personas de la familia Redo, que procuraban inquirir noticias de lo acontecido con Diego Redo en Nogales, Sonora. Así terminó este viaje largo, penoso y lleno de peligros que duró más de 20 días, pero debo confesar que nunca perdí la fe, esperando reunirnos con mi familia en esta bella población, Los Ángeles, en donde había numerosos amigos emigrados del estado de Sinaloa, muchos de ellos amigos personales míos, con quienes pasaba ratos agradables, que conservo hasta la fecha, no obstante haber pasado 36 años.